De cuentos se nos hizo la vida, cuentos al dormir, al crecer, al soñar. Acunamos cuentos, en el alma cuentos, en la varieté los cuentos de Susi Scandali. Era de noche cuando encontró el viejo almanaque en el ropero. Habían pasado 10 años. Tenía la fecha marcada en rojo, 20 de diciembre de 1990. Ese fue el día en el que él había vuelto, la cola entre las patas, acudiendo a un llamado perentorio que él no entendió y ella tampoco. 3 años habían estado juntos, 3 años desde que se habían prometido amor eterno en el registro del puerto, el único lugar donde habían encontrado fecha para sellar ese amor que parecía consumirlos. En total 4 años de goce, si se contaba el primero que había sido el más maravilloso. No habían tenido hijos, ni los necesitaban. Él los tenía de su primer matrimonio, 3 nenas, y ella uno de cada uno de los hombres con los que había estado casada, o arrimada, que era lo mismo, 2 chicos. 2 amores. Hasta que un día, para agosto o septiembre de ese año de mierda, él le dijo, me voy. Así, sin más. Después supo que se había enamorado de una compañera de trabajo y el despecho fue más fuerte. Durante un mes entero se había encerrado en su casa y no quiso ni escuchar hablar de él. Pensó que lo iba a digerir bien. De sus 2 parejas anteriores, ella había sido siempre la abandonada y se lo había bancado. Con el primero lloró un tiempo. Después de todo, había sido su primer novio. Lo había conocido a los 15 y antes de los 20 se había casado con él, con fiesta y todo. Pero antes del año ya había conocido al que sería el padre de su segundo hijo y cuando él también la abandonó, creyó que se iba a morir, por un par de meses. Después empezó a salir con las chicas, todas tan solas como ella, todas tan abandonadas o abandonadoras, solteras de nuevo, y se lo pasó de joda en joda. Cuando le preguntaban por él, por el segundo, le costaba recordar quién había sido, tan intrascendente en su vida a pesar de que en un primer momento le había parecido que nunca iba a poder superar su abandono. Pero él, el tercero, fue distinto. Un mes entero sin salir de su casa y otro mes pensando qué podía hacer para recuperarlo, aunque sabía que él ya estaba en otra, o con otra, para decir mejor, y se lo veía muy feliz, o por lo menos así le contaban los que sí lo veían, abrazado de aquí para allá con esa rubia patética que encima era más grande que él. Gastaba el espejo de tanto mirarse y preguntarse qué le había visto a la otra, cuando ella tenía todavía todo bien firme, un buen culo, tetas bien levantadas, una figura que no pasaba desapercibida en ningún lado. Pero él, con esa mujer entrada en años y teñida, con la que se mostraba tan orgulloso como si estuviera con Miss Argentina. Por eso fue que visitó a la bruja. Vio el aviso pegado en un poste. Ataduras, decía. Y prometía hacer volver a ser amado. Preguntó un poco entre los conocidos y todos le dijeron que era la bruja del puerto, la mejor. Que lo que hacía ella nadie lo deshacía. Tomó coraje y allá fue. Con un miedo que casi la paralizaba, pero fue. Una calle poco habitada, una casa al fondo, pasando por un pasillo frío como la muerte. La mujer que la esperaba, porque la estaba esperando, nunca entendió cómo sabía que ella iba a ir, pero hasta la saludó por el nombre. «Hola, Marta», le dijo. «Hola, Marta». ¿Y cómo sabía que ella se llamaba Marta? Estaba sentada en el rincón más oscuro del cuarto donde atendía. Una anciana de ojitos pequeños y escudriñadores. La estudió mientras se sacaba la campera buscando sentirse cómoda en el cuarto oscuro y con olor a pis de gato. La estufa encendida despidiendo un humo raro. Se sintió en el infierno. Empezó a hablar y la vieja levantó la mano para pararla. «Ya sé a qué venís». El trámite fue corto. La vieja no le pidió que buscara un sapo, que atara una cinta en ningún lugar,
que hiciera pis en un pozo, que se consiguiera un pelo de él. Por las dudas llevaba en la cartera unos cuantos pelos que había rescatado de la bañadera, esos pelos rulientos de él que se le caían a montones cuando se bañaba. No le pidió nada. Bueno, le pidió plata, más de lo que ella se había imaginado, pero el susto que llevaba era tanto que le dio todo lo que tenía en la billetera. La vieja se sonrió, entonces se dio cuenta de que era desdentada como las brujas de los cuentos que le contaban de chica, y le dijo que se fuera nomás, que él iba a volver. Al otro día, 20 de diciembre, él volvió. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que se diera cuenta de que él no era el mismo. Ya no se reía, ni siquiera sonreía. No era el tipo que le hacía cagarse de risa todo el tiempo. No quería salir, ya ni siquiera escuchaba música como les gustaba a los dos, bailando como locos, solos en el comedor, divirtiéndose tan barato. Al poco tiempo dejó de trabajar, él que era tan feliz dando clases en las secundarias. Dijo que no tenía ganas de enfrentarse más a los alumnos. Así nomás, no tenía ganas de trabajar. De ahora en más, ella sería la única responsable de sostener la casa. Las peloteras eran diarias e interminables. Interminables por parte de ella, que seguía cuestionando y cuestionando que por qué no trabajaba, que por qué, aunque más no fuera, se hacía cargo de las cosas de la casa, ya que no quería salir a trabajar, que por qué no salían un poquito, a tomar un cafecito, que pagaba ella. Un día le preguntó por qué carajo había vuelto. Él la miró como si le hubiese hecho una pregunta reveladora, la pregunta más importante de su vida, esa que nadie se puede llegar a contestar. Le clavó los ojos penetrantes y más oscuros que nunca. No sé por qué volví. Y como se sintió culpable, nunca más se lo preguntó. Para esa pregunta, solo ella tenía la respuesta, ella y la bruja del puerto. El amor se le había terminado hacía rato. Volvió a lo de la bruja. Le costó llegar porque el aviso no estaba más en ningún lado, y para ese entonces hacía unos 5 años que había ido a pedirle que él volviera. La calle ya estaba más habitada y la casa repintada no parecía la misma, pero era. Caminó el largo pasillo hasta el final, donde en el cuarto oscuro volvía a esperarla la vieja. Otra vez sabía que iba a ir. «Hola, Marta, ya sé a qué venís». Esta vez llevaba más plata en la cartera y por las dudas más pelos de él, pedazos de uñas, una cinta roja. No la dejó ni que abriera la cartera. Otra vez, como hacía 5 años, levantó la mano para pararla. «No puedo hacer nada», le dijo. «Lo hecho está. Querías que volviera, ahí lo tenés. Ahora, hacete cargo». «Es que no lo quiero más, así no lo quiero, no es lo mismo. Es como si le faltara el alma», lo dijo y enmudeció dándose cuenta de lo que había dicho. La vieja sonrió, más desdentada que hacía 5 años. «Ahora, hacete cargo». Hacete cargo, un cuento propio.